Sean ustedes bienvenidos a la sesión mensual científica de cardiología del Hospital Ángeles del Pedregal del mes de octubre. En esta ocasión tenemos un ponente con amplísima experiencia en el tema que nos va a exponer y que es hipertensión arterial y dislipidemia en el mundo, tratamiento actual y beneficio de combinaciones a dosis fijas. El ponente es el ya ampliamente conocido doctor Enrique Díaz y Díaz, que es actualmente jefe de división del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y tenemos como panelistas a la doctora Patricia Pérez Soriano, que creo que en algunos momentos va a bajar, al doctor José Carlos Buenfil Medina, que es el jefe de enseñanza y de innovación médica en el Hospital Central de Alta Especialidad Naval. Y el doctor Julio López Cuellar, que también posiblemente nos alcance en algunos momentos. Sin más preámbulo, le doy la palabra al ponente, al doctor Enrique Díaz y Díaz. Gracias, doctor Catrip, por la invitación. También, obviamente, al Laboratorio Silanes por el apoyo irrestricto a la educación médica continua. Y pues vamos a charlar en los siguientes minutos acerca de un tema que ustedes ven todos los días. Y la idea es dar un poco de aspectos epidemiológicos de los últimos encuestas, registros y guías que han sido publicadas para ambas patologías, y después presentaré un caso clínico en el que es importante su participación y que es un caso no complicado, pero es un caso de todos los días. Bueno, si hablamos de hipertensión, tenemos que entender la importancia que tiene en el aspecto epidemiológico la presión arterial elevada, que en este registro de la Organización Mundial de la Salud del año 2021 mostró que había más de 7 millones de muertes al año debido como causa directa a la hipertensión. Y como ven, el colesterol alto también ocasiona más o menos 3 millones de muertes al año. Entonces, estamos hablando en conjunto de estas dos patologías de 10 millones de muertes que se generan cada año en el mundo debido a enfermedades cardiometabólicas. Sabemos perfectamente que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial, independientemente del continente, incluyendo el sudeste asiático, incluyendo África, y aproximadamente en el 2016 fallecieron prepandemia 18 millones de personas por enfermedad cardiovascular, lo que en aquel entonces representaba un tercio de las muertes ocasionadas en todo el mundo. Y de estas muertes se debían la inmensa mayoría, el 85%, a causas de ataques cardíacos, a infartos y a accidentes cerebrovasculares. Y más de las 3/4 partes de estas muertes por enfermedades cardiovasculares, desafortunadamente, se presentaban en los países de ingresos medios y bajos, que antes se conocía como el tercer mundo, ¿no? Entonces, el 80% de la enfermedad cardiovascular se puede prevenir. O sea, se puede bajar la presión arterial, se puede controlar la presión arterial, se puede controlar los niveles de glucosa, se pueden controlar los niveles de lípidos, y con eso se podría prevenir 80% de estas muertes. Entonces, como les digo, la hipertensión, sin lugar a dudas, es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes, el que más carga tiene como causa de mortalidad, y es causa directa cuando las cifras de presión arterial están por arriba de esta meta establecida de 140/90, del 70% de un primer evento de infarto agudo del miocardio, de un 74% de enfermedad arterial coronaria, de un 77% de un evento vascular cerebral, de un 91% de causas de insuficiencia cardíaca, y además del daño que ocasiona en la salud de la población,
obviamente también tiene un daño muy importante a la economía de cada uno de los países y que además, como estamos diciendo, afecta desafortunadamente a los países de menos ingresos. Entonces, en Estados Unidos, de acuerdo a registros del año 2017, ocasionó 63.5 billones de dólares anualmente por causas directas e indirectas. En mi institución, estos datos son del 2019, pre-COVID, el IMSS gastó 120,000 millones de pesos al año en atención de la hipertensión arterial sistémica. Bueno, tenemos que hablar, obviamente, como les decía, un poco de estas encuestas, y la última que ha salido publicada en junio de este año es la Encuesta Nacional de Salud del 2022. Además de que, evidentemente, cada vez que sale una encuesta, que es aproximadamente cada 6 años, es trascendente. En este caso en especial, tiene una importancia mayor porque el grupo de Simón de la Barquera decidió, el Instituto Nacional de Salud Pública, que está ubicado en Morel, en Cuernavaca, decidió que el corte para definir las cifras de presión arterial se ajustara a las guías del American College of Cardiology y del American Heart Association de 130/80. Eso obviamente crea una controversia importante. Tuvimos incluso la oportunidad hace un par de semanas de estar con Simón de la Barquera y el grupo cardiológico al que pertenezco de Greta, que es el grupo de expertos en hipertensión, pues le mostramos nuestra preocupación acerca de que de un golpe y porrazo hubo 8 millones más de hipertensos en el país y obviamente la prevalencia se incrementó en forma importante, ¿no? Hemos llegado ya a acuerdos de que probablemente va a salir un escrito, de hecho ya se salió un escrito encabezado por el doctor Alcocer, pero va a ser un escrito general. Pero bueno, hasta el momento lo que podemos decir es que la encuesta de un 32% que teníamos de prevalencia de hipertensión, pues se fue a un 47.8% y seguimos con un grave problema. Más de la mitad, en este caso, en esta encuesta, el 65% de los pacientes catalogados como hipertensos, en realidad, con la toma de las cifras de presión arterial, desconocían esa situación. Ellos no se conocían, no se reconocían como hipertensos, y de los que tenían un diagnóstico previo conocido, el 33.7% de estos pacientes que estaban ya en tratamiento por la hipertensión, únicamente el 33.7% estaban en metas de tratamiento. Si también se hizo este análisis en la encuesta, si se tomaban en cuenta las cifras de 140/90 según el JNS8 o las guías europeas y la norma oficial mexicana, la prevalencia bajaba a 29.4%, que es más o menos lo que ha estado en las últimas décadas, ¿no? Desde 1993 que se hizo la primera encuesta nacional de salud. En ese entonces era de 30.8%. La prevalencia de la hipertensión de 29.4%, pues ajusta más un poco a nuestra realidad. Pero de ese porcentaje otra vez estábamos más o menos en la ley de los 50, de las mitades, ¿no? Casi el 50% desconocía que era hipertenso. Y la presión controlada, de acuerdo a esta encuesta, únicamente se presentaba en el 27.9% para los hombres y en el 37.9% para las mujeres. Otra encuesta importante es la Triple M. Es una encuesta que se hace a nivel mundial en el mes de mayo, que conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, 31 de mayo, y todos los años se estaba realizando. Nosotros en México empezamos a participar con nuestro grupo desde el 2017 y les traigo los resultados del último registro que se publicó en el 2021, que era durante la pandemia. En el 2020, de hecho, no se realizó este registro.
Entonces, de 642,000 sujetos que se analizaron en todo el mundo, la prevalencia a nivel mundial es prácticamente 1/3 de la población, 35%. Otra vez, más de la mitad de los pacientes desconocían el diagnóstico de hipertensión y únicamente el 50% estaban con tratamiento antihipertensivo. El 53% estaban en control de las cifras de presión arterial y el 58%, eso es interesante, es a nivel mundial, el 58% de los pacientes hipertensos conocidos estaban en tratamiento con monoterapia, cuando todas las guías actualmente mencionan que más o menos el 80% de los pacientes hipertensos deben recibir tratamiento combinado. ¿Sí? Entonces, las cosas están al revés, claramente. Y el porcentaje de pacientes que conocían ser hipertensos, los tratados y los pacientes fueron menores que previamente al COVID-19. O sea, el COVID-19 no solo afectó a la salud de muchos pacientes en el aspecto de la enfermedad, sino también tradujo muchos problemas a nivel cardiovascular. Entonces, esta encuesta lo que mencionan es un punto que obviamente como conclusión es indudable, que esta alta prevalencia de hipertensos no tratados o tratados de forma inadecuada como no terapia en este triple M21 confirma la necesidad del escrutinio sistemático. O sea, tenemos que tomar la presión arterial a más pacientes para, en primer lugar, para poder controlar la presión, pues primero tenemos que tener un mayor número de pacientes con hipertensión conocida. Y en esta publicación, como les decía, el grupo desde el 2017 ha participado. Esta es nuestra participación del 2019, de 39,700 encuestados en México, con una prevalencia del 25.5%, que más o menos se ajusta con las cifras de 140-90, quiero aclarar. 43% se conocían como hipertensos, 41.7% estaba en tratamiento farmacológico y de ese 41%, el 66.8% en control de cifras de presión arterial, que es un incremento significativo, probablemente en relación a los trabajos que se ha hecho con la Secretaría de Salud para tratar de llevar mejores medicamentos con combinaciones fijas al sector salud. Principalmente Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también el ISSSTE e institutos. Pero otra vez, aquí también en nuestra encuesta en México, mostramos que el 56% de nuestros pacientes estaban en tratamiento con monoterapia. Y del total de participantes, únicamente el 27.8% estaban en cifras de control. Otro registro que lo llevamos con Greta es el RITA, es el registro de hipertensión arterial en México. Y vean en esta gráfica lo que muestro es la proporción de pacientes que están en meta desde el ENSA 2000, que fue pues verdaderamente ridículo el porcentaje que estaba en meta, pero que progresivamente se ha ido incrementando a partir de la triple M del 18 en 66, la del 19 en 66, la del 21 en 69, y en nuestra encuesta del 2023, con este corte que hicimos con 5,590 sujetos, actualmente ya llevamos 8,000, pues verdaderamente con un número importante de pacientes que estaban en meta, en el entendido que son pacientes hipertensos conocidos y tratados. Lo interesante también de esto, otra vez, como decía, monoterapia en el 37.9%, terapia combinada doble en 36%, en triple 11% y más de 4 antihipertensivos en 2.4%. Y esta es una gráfica muy interesante porque nos habla de cómo los médicos mexicanos prescribimos antihipertensivos. Y el antihipertensivo la familia de antihipertensivos que más se receta son los ARA-2. Y de los ARA-2, ¿cuál creen ustedes que es el que más se receta? Los sartán. Los sartán es el ARA-2
que más se prescribe en México, después los diuréticos tiacídicos, después los IECA, los calcio antagonistas, beta bloqueadores un 11%, diuréticos de ASA y antagonistas de aldosterona. Y además del antihipertensivo, en estos pacientes, vean que el 22% está en tratamiento con aspirina, en estatina una proporción muy baja de pacientes, 12%, fibrato 6% y ezetimibe ni prácticamente existe. Bueno, esto es en cuanto a la hipertensión, pero vamos a hablar un poco también de hipercolesterolemia. Esta es la encuesta de los resultados del 2012 comparado con el 2018 y prácticamente nos dice lo mismo cada encuesta que se hace, que más del 50% de los sujetos encuestados nunca se ha hecho un estudio de perfil de lípidos. Nunca un estudio de perfil de lípidos. Entonces, obviamente, con esas situaciones, el problema está en que hay una gran proporción de pacientes que cuando les hacen la prueba, pues tienen altos niveles de colesterol y triglicéridos. La población mexicana tiene una prevalencia muy importante de dislipidemia heterogénica. La dislipidemia heterogénica es la que se caracteriza por hipoalfa-lipoproteinemia, 60% de la población mexicana, hipertrigliceridemia, 55% de la población mexicana, y lipoproteínas LDL pequeñas y densas. Eso es más complicado de realizar, pero bueno, en porcentaje también importante, más o menos un 40%. Entonces, como ven, tenemos un serio problema en ese aspecto. Y además, no solamente se desconoce, el paciente desconoce ser hipertenso o dislipidémico, sino que la adherencia al tratamiento, cuando el médico ustedes ya le decidieron dar el tratamiento, la adherencia es muy pobre. Vean ustedes la adherencia a las estatinas del 54%, a los antihipertensivos del 59%, se eleva con la aspirina hasta un 70%, y a los antidiabéticos un 70%. Probablemente le tienen más miedo al infarto con la aspirina y a la diabetes, pero esto lo que traduce es que nuestros pacientes no le tienen miedo a la hipertensión y no le tienen miedo a la dislipidemia. La mayoría de los pacientes, cuando les preguntan acerca de por qué no se toman la medicina o por qué dejaron de tomar la medicina, primero, porque no duele. Y segundo, porque algunos también por el precio, sin lugar a dudas. Y el otro porque piensan que es algo que nada más dura un poquito, ¿no? O sea, les dan el tratamiento, si acaso una caja, 2 cajas y ya. ¿Por qué? Vean ustedes, la adherencia, 3 meses, a los 3 meses el 54% de adherencia. O sea, más la mitad prácticamente ya dejó de tomar el hipolipemiante. Y al año únicamente el 19%, o sea, el 81% de los sujetos en los que le hemos dado un hipolipemiante al año ya dejó de tomar la medicina. Y claro, eso tiene una traducción. La pobre adherencia está en relación directa a las complicaciones y a la necesidad de hospitalizaciones en todas las patologías cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia. Cuanto menos adherencia haya, menos del 20%, más del 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca se hospitalizarán, más del 50% de los diabéticos, más del 45% de los hipertensos y más del 30% de los pacientes con hipercolesterolemia. Y bueno, aquí les traigo, porque merece la pena también mencionar el consenso de la Sociedad Mexicana de Cardiología que dirigió el doctor, nuestro amigo Abel Pavía, en el que se hace también un esquema de cómo se debe tratar a los pacientes, aquí con la situación distintiva de otras guías en las que se toma como escala de riesgo el Globo Risk, ¿no? Probablemente en relación a que es una escala de riesgo que toma en cuenta mexicanos, lo cual no lo hace el SCORE-2, obviamente, ni el Framingham, ni el ASCVD, y que, bueno, así tiene su esquema de tratamiento de acuerdo al riesgo, ¿no? Entonces,
ya hablamos de la hipertensión y hablamos de la dislipidemia. ¿Por qué hablamos de eso? Porque ya hemos demostrado que son muy prevalentes, pero además es muy frecuente que nuestros pacientes convivan con estas dos patologías. Y además, el problema de estas dos patologías es que actúan sobre el endotelio, causan estrés oxidativo, causan inflamación, causan disfunción endotelial, y eso provoca infiltración lipídica de la pared arterial y finalmente la aterosclerosis, y en un momento se rompe esa placa y provoca la trombosis a nivel arterial y el infarto subsecuente. ¿Cómo acelera la hipertensión la aterosclerosis? Vean la gráfica en la que un paciente con presión arterial normal, pues no tiene disfunción endotelial, tiene un endotelio adecuado, pero las fuerzas locales de presión, que se conocen como fuerzas de cizallamiento, lo que van a ocasionar es una reestructuración a nivel arterial, con un paso reducido de macromoléculas y una acumulación íntima del LDL, que a través de un endotelio alterado va a permeabilizarse y formar esta capa de aterosclerosis comparada con la de un paciente que no es hipertenso. Nada más para mencionar en la última guía también, que salió en el 2023 de la Sociedad Europea de Hipertensión. En esta ocasión se separaron de la Sociedad Europea de Cardiología y sacaron sus guías, y no voy a mencionar más que con referencia a este tema, que las recomendaciones para la terapia hipocolesterolemiante en pacientes hipertensos nos dice que la decisión de iniciar hipolipemiantes debe de ser, y los objetivos de tratamiento deben ser basados en una estimación del riesgo cardiovascular. Si es para los europeos, es el SCORE, en este caso ya el SCORE 2, y con prioridad en los pacientes de alto riesgo. Normalmente el paciente hipertenso es un paciente de alto riesgo. Y dice que el tratamiento recomendado debe de ser de inicio estatina, y que si no se alcanza el tratamiento, no se alcanza con el tratamiento con estatinas, se debe de agregar ezetimibe y con una indicación 2A, inhibidores de PCSK9, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Que los pacientes hipertensos deben de tener muchos más porcentaje de pacientes con tratamiento con estatinas o con hipolipemiantes. Y cuando tenemos un paciente con hipertensión y con dislipidemia, pues tenemos que pensar qué tratamiento antihipertensivo le vamos a dar. Pero cuando hacemos eso, tenemos que pensar que no le demos algún fármaco que le vaya a perjudicar en su dislipidemia. ¿Cuáles son los fármacos que habitualmente, y sobre todo dosis elevadas, y cuando, hablando de tiazidas, y cuando no son bloqueadores selectivos, betabloqueadores selectivos, presentan? Ambos tienen efecto negativo sobre el perfil de lípidos. Vean que incrementan la resistencia a la insulina, incrementan los niveles de colesterol total, incrementan los niveles de colesterol LDL y disminuyen los niveles de HDL, incrementan los de triglicéridos. ¿Cuáles sí se deben de dar? Pues claramente IECAS o ARA2, que disminuyen la resistencia a la insulina, los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, mejoran el colesterol HDL, y los bloqueadores de los canales de calcio, que son neutros, metabólicamente son neutros, ni mejoran ni perjudican. Muy bien, bueno, pues entonces con este plano de poquito a vista de pájaro de cómo están las cosas, les voy a presentar este caso que, como les digo, es un caso de todos los días, ¿no? Se trata de nuestra paciente Yolanda, tiene 60 años y ella tiene como antecedente heredofamiliar una hermana con diabetes que falleció por un infarto a los 60 años. Ella no fuma, no bebe alcohol, es sedentaria, come dieta rica en grasas y carbohidratos, como cualquier mexicano, y entre sus antecedentes personales patológicos se conoce con hipertensión desde hace 9 años y está en tratamiento con losartán, como hemos mencionado, la inmensa mayoría, 100 miligramos al día.
Desconoce padecer diabetes, dislipidemia o alguna otra cardiopatía. Y como importancia en los antecedentes gineco-obstétricos, que a veces, sobre todo los cardiólogos, nos olvidamos de preguntar, tiene el antecedente de gesta 3, para 3, sin cesáreas ni abortos, pero como dato importante, en su última gesta la cursó con preeclampsia. Su última regla fue hace 6 años y está actualmente en tratamiento con tibolona. Ella llega al consultorio asintomática, aunque cuando le hacemos un interrogatorio más dirigido nos refiere disnea de grandes esfuerzos, pero en realidad no realiza actividad física alguna, y en realidad viene porque acaba de cumplir 60 años, que es la edad a la que su hermana mayor falleció. Y entonces viene a hacerse un chequeo, no vaya a ser que a mí también me toque, ¿no? Entonces, curiosamente, en su exploración nos encontramos con la forma de toma de presión adecuada, 160/95 en el brazo derecho, 155/90 en el brazo izquierdo, 82 latidos por minuto, mide 1,55, pesa 76, tiene un índice de masa corporal de 31,6 y un perímetro abdominal de 109. En su exploración física no encontramos especialmente nada que destacar. Su electrocardiograma lo describiría el doctor Ortega, pero básicamente pueden ver ustedes que es un paciente en ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 60, el eje eléctrico a 60 grados, no tiene datos estrictamente de crecimiento de cavidades, un electro prácticamente normal. Y en su laboratorio nos encontramos que tiene una glucosa en ayuno de 108, una hemoglobina glicada de 5,7%, creatinina de 1,3, urea de 35 y la tasa de filtración glomerular calculada por Cockcroft de 53,9 mililitros por minuto por superficie corporal. En su perfil de lípidos destaca el colesterol total en 239, su HDL en 28, triglicéridos 206, LDL en 170 y no HDL en 211. Tiene un ácido úrico de 6,5, proteína C reactiva de alta sensibilidad en 2 y en su examen general de orina se muestra albuminuria de 40 miligramos por gramo y, como dije, el electrocardiograma y la placa de tórax son normales. Muy bien, entonces, con estos datos, ¿qué piensan ustedes? ¿Es más frecuente a los 60 años la hipertensión en los hombres o en las mujeres? Igual. Ok. En el mundo a partir de los 60 años, las mujeres tienen una prevalencia mayor y en México, las mujeres tienen una prevalencia mayor. ¿Sí? Después de los 60 años, las mujeres tienen más hipertensión. Y aparte de que tienen más hipertensión, esto implica también otros factores, como que es uno de los principales factores de mortalidad en la mujer. ¿Sí? Las campañas de prevención del cáncer de mama, de cáncer cervicuterino, de ovarios, de lo que gusten y manden, son muy importantes. Pero las mujeres se mueren 20 veces más de enfermedad cardiovascular que de tumores ginecológicos. Y eso es algo que tenemos que decirle a nuestros pacientes, porque no lo saben y no lo toman tan en serio, ¿no? Y además, la prevalencia del síndrome metabólico se incrementa, obviamente, con la edad y es más claro en las mujeres, como pueden ver en esta gráfica. También el riesgo de un evento vascular cerebral isquémico es mayor en las mujeres que los hombres a las mismas cifras de presión arterial sistólica, con lo cual, en esta paciente, ¿qué piensan ustedes que sería el estudio más indicado para definir su riesgo y su tratamiento? ¿Cuál sería el estudio que ustedes solicitarían? ¿La curva de tolerancia? Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, todos los estudios son importantes, ¿no? Sin lugar a dudas, pero yo creo que a nadie se le niega un eco, ¿no? Un eco, ¿por qué?
Porque el electrocardiograma, como vimos, no demuestra hipertrofia ventricular izquierda, pero la sensibilidad del electrocardiograma para demostrar hipertrofia ventricular izquierda es muy baja, ¿sí? Tiene una especificidad muy alta. Quiere decir que si aparece datos de hipertrofia ventricular izquierda, el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda, pero la sensibilidad es baja. Quiere decir que más del 50% de los pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda no lo muestra el electrocardiograma. Y la hipertrofia ventricular izquierda es un factor independiente de riesgo en los pacientes hipertensos. Entonces, ¿qué mejor que hacerle un eco? En este eco lo que vemos es que tiene una aurícula izquierda dilatada, septum y pared posterior aumentados, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, su fracción de expulsión es normal y tiene una relación EA invertida, lo cual nos habla de disfunción diastólica. ¿Cuál sería entonces el reporte de este eco? Pues tiene, como dije, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, una masa ventricular bastante incrementada, una fracción de expulsión normal, todavía con una movilidad conservada, tiene disfunción diastólica moderada y aurícula izquierda dilatada. Pero sí, también un mapa no se le niega a nadie, ¿no? Un monitoreo ambulatorio de la presión arterial en esta paciente era necesario. Y además, sorprendentemente, ¿se acuerdan que la presión que tomamos en el consultorio era 160 de sistólica? Vean que aquí nuestro paciente llega a tener cifras de 170 de sistólica, ¿no? Con un promedio de 177, 103 y con promedios diurnos de 185, 107 y en la noche de 156, 92. Entonces, es una hipertensa non-diper, ¿no? Que incrementa su riesgo. Entonces, ¿qué riesgo tiene esta paciente de acuerdo a lo establecido? ¿Qué riesgo creen ustedes? Muy alto, muy alto. Bueno, vamos a ver. Para eso necesitamos calculadoras de riesgo, ¿no? Básicamente hay muchas, pero podemos hablar de las dos más importantes, que es la SCBD, que se relaciona con las guías americanas, y el SCORE, que es la que se relaciona con las guías europeas. Si hablamos de la calculadora de riesgo de SCBD, es importante, es muy fácil, yo la tengo en el teléfono, nada más metes los datos y en inmediato te da el riesgo a 10 años y de por vida, nada más que el riesgo de por vida es en pacientes menores de 60 años, entonces no aplica para esta paciente, y además sugiere medidas preventivas, nos dice o nos sugiere qué tratamiento debemos de hacer y cuál es el riesgo que tendría ese paciente si está en control. Bueno, pues el riesgo de acuerdo a ese CBD de nuestra paciente, con los datos que ya hemos registrado, es de 14.7. 14.7, de acuerdo al pool, es de 7.5 a menos de 20, riesgo intermedio. ¿Sí? Tiene un riesgo intermedio, según ASCBD, ¿no? Y si se controlaran todos sus factores, o sea, la edad sí no la podemos modificar, ni el género, ¿verdad? O que se opere. Pero el colesterol, la presión, el que esté en cifras adecuadas de glucosa y que no fume, pues disminuiría su riesgo a 2.3, ¿sí? Lo pondría en un riesgo bajo. Bueno, de acuerdo a las guías de las guías europeas, nuestro paciente tiene una hipertensión grado 2, ¿no? De 177, está todavía en este rango, y tiene enfermedad, ya tiene cardiopatía hipertensiva y tiene un grado de insuficiencia renal, un grado 3, ahorita lo veremos. Entonces, de acuerdo a las guías europeas, al SCORE, se tendría un riesgo alto, un riesgo alto. Bueno, pues entonces, en resumen, ¿cuáles son los factores de riesgo que tiene nuestra paciente? Pues tiene la historia familiar de cardiopatía isquémica prematura, su hermana falleció a los 60 años, tiene dislipidemia, tiene glucosa en ayuna elevada y tiene la cintura incrementada. Pero además tiene daño a órgano blanco. Tiene una creatinina elevada con una tasa de filtración glomerular por abajo de 60 y tiene albuminuria de bajo grado. Pero además tiene algo
que muchas veces los médicos no tenemos en cuenta. ¿Y la preeclampsia, mamá? Pues sí, también tiene preeclampsia. Entonces, ese es un factor que tenemos que tener en cuenta. A nuestros pacientes tenemos que también investigar, y en este caso en especial, su repercusión a nivel del daño renal. Y para eso está cálculo de riesgo de acuerdo al CADIGO, que tiene de acuerdo a la tasa de filtración glomerular por abajo de 59 y tiene albuminuria. Entonces, de acuerdo a esto, en naranja, el riesgo es alto, ¿sí? Entonces, aunque en la SCBD estrictamente se dice riesgo intermedio, en realidad tenemos evidencia de que ese riesgo es alto. Y definitivamente en este paciente hay que hacerle, y así lo dicen las guías, estudios de imagen. Y el estudio de imagen para definir cuando tiene un riesgo alto o tiene un riesgo bajo, no hay duda, ¿no? El riesgo alto es muy claro, el riesgo bajo es muy claro. El problema lo tenemos en los pacientes de riesgo intermedio, como esta. Entonces, una de las medidas para definir y estratificar a nuestros pacientes de forma adecuada es el score de calcio. Y nuestro paciente, como ven, tiene un score de calcio alto. Entonces, estas técnicas de imagen que nos sirven para estratificar de forma adecuada a nuestro paciente, como potenciadores de riesgo, la historia familiar que tiene, el colesterol LDL arriba de 160 que tiene, la enfermedad renal que tiene, el síndrome metabólico que tiene, preeclampsia y además, pues tiene triglicéridos elevados y estos factores que de esos no lo sabemos. Entonces, de tener un riesgo intermedio de acuerdo a SCBD, con estos potenciadores, con la técnica de imagen, se convierte en un riesgo alto y entonces el tratamiento de esta paciente es una estatina, no de intensidad media, sino una estatina de intensidad alta. Rosuvastatina 20 miligramos y con la evidencia de la imagen, pues obviamente necesitamos agregarle aspirina. Muy bien, entonces, bueno, ya la tenemos estratificada, ya sabemos qué presión tiene, ¿a dónde la llevamos? ¿A cuál será la meta de esta paciente? ¿A qué cifras la bajamos? O sea, si tiene más comorbilidades, ¿es 140-85? Vale. Recomendaba que no podías bajar la TEA tan súbitamente, ay, perdón. Ok. De forma súbita tan rápido a 130-80, siendo Bueno, como estrictos. no, evidentemente no hay que bajarla súbitamente. Eso, la nifedipina sublingual ya espero que esté abandonada de nuestro servicio de urgencias, ¿no? Pero sí, efectivamente, de acuerdo a las guías americanas, acuérdense que el nivel de corte fue esa situación controversial en el 2017 con las guías americanas que decidieron poner el nivel de corte en 130-80 como cifras de presión arterial alta, ¿no? Pero las metas en realidad siguen siendo las mismas para todo el mundo, ¿no? En general, sobre todo después del estudio SPRINT, ¿no? Entonces, lo que dicen las guías es que para los adultos con hipertensión confirmada, enfermedad cardiovascular conocida o un riesgo mayor del 10%, como es el de nuestro paciente, la presión debe ser 130-80. Y en estas mismas guías, como ven, diferentes comorbilidades, todas dicen que la meta debe de ser 130-80. ¿Los europeos qué dicen? Bueno, pues los europeos dicen que a esta edad de 18 a 65 años, nuestro paciente tiene 60, si es hipertensa nada más, el objetivo es 130, pero que si lo tolera, puedes bajar hasta 120, no menos, ¿sí? Si es diabética, lo mismo. Si tiene problemas de insuficiencia renal, el objetivo es 140, en principio, y 130 si lo tolera. Y si tiene enfermedad arterial coronaria, 130, enfermedad vascular cerebral, 130. Para la diastólica, la meta debe ser 80, puede ser 70, pero no abajo de 70. Porque acuérdense
que la perfusión de coronaria se realiza durante la diástole. Muy bien. Bueno, pues la paciente estaba con losartán 100 miligramos. Evidentemente estaba descontrolada. ¿Qué hacemos con esta paciente? Le incrementamos la dosis a 200 al día. Lo combinamos losartán hidroclorotiazida. Le combinamos con la amlodipino en tabletas separadas, por eso de la cronoterapia. Le cambiamos a un ARA-2 o seguimos con el mismo ARA-2, pero en una combinación fija con amlodipino. O le decimos, doña Yolanda, no se preocupe, haga dieta, haga ejercicio, bájele a la sal y nos vemos en 3 meses. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué le harían ustedes? ¿Qué? 4 y 5, perfecto, me parece excelente. La 5 no se la olviden, ¿sí? Nunca lo cumplen, pero sí hay que decírselo. Y la 4 probablemente es la mejor opción. Esta les podría traer lo que dicen las guías, tanto americanas y europeas. En principio, tanto los americanos como los europeos dicen que la hidroclorotiazida, el diurético tiazídico debe estar en primera línea. Yo estoy más de acuerdo por una vez y sin que sirva de precedentes con los británicos. Y creo que el primer paso debe ser un IECA, un ARA-2, y en los mayores de 55 años un bloqueador de canal de calcio, no un diurético tiazídico por las razones que ahorita les voy a explicar. Y en este caso necesitamos tratamiento combinado. Y el tratamiento combinado debe ser un IECA y un ARA-2. Y eso lo dicen las guías NICE, que es las guías del Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica, y se basan en el estudio Accomplice, que realizó el profesor Jamieson, en el que se preguntaban qué era mejor, la asociación de un IECA con un calcio antagonista o la asociación de un IECA con un diurético tiazídico. Las cifras de presión arterial bajaron exactamente lo mismo, ¿sí? Pero vean, hablando de los puntos duros, hubo una reducción del 20% del riesgo relativo a favor de la asociación del IECA con el calcio antagonista. Y este es un estudio muy interesante del doctor Yusuf, el estudio HOPE-3, porque es un estudio factorial 2x2. ¿Qué quiere decir? Con 12,000 pacientes, ¿sí? Se analizaron 2 variables, presión arterial y lípidos. Para la presión arterial se comparó candesartán más hidroclorotiazida contra placebo, y para los lípidos se usó rosuvastatina, dosis baja, 10 miligramos contra placebo. Entonces, lo que se observó es que los pacientes del grupo que recibieron rosuvastatina tuvieron una reducción del 21% de los eventos cardiovasculares mayores, ¿sí? Los puntos duros era un combinado de muerte cardiovascular, infarto del miocardio no mortal y evento vascular cerebral no mortal, ¿sí? Entonces, se redujo un 21%. Los pacientes con tratamiento antihipertensivo que tenían rosuvastatina tuvieron una reducción de eventos de más del 24%. O sea, la combinación de rosuvastatina, candesartán e hidroclorotiazida. Y una reducción de eventos coronarios isquémicos del 37%. El brazo de antihipertensivos no mostró cambios significativos. ¿Por qué? Porque los pacientes estrictamente no eran hipertensos. El promedio de las cifras de presión arterial era 138 contra 82 de inicio. Entonces llegaron a bajar entre 5 y 6 milímetros de mercurio, pero eso no fue lo suficiente como para que fuera estadísticamente significativo. Entonces el impacto del efecto aditivo en el control de estos 2 importantes factores de riesgo reduce 20% el riesgo, el control de las cifras de presión arterial, y reduce un 10% el control del colesterol. Entonces, diríamos, si es sumativo, eso sería un 30%, pero es que no es sumativo. En realidad, es una situación de sinergia que nos lleva hasta una reducción del 45% del riesgo de enfermedad cardiovascular. Únicamente controlando la presión arterial y controlando los niveles de colesterol. Ya para finalizar, les muestro estos estudios en los cuales se analiza la combinación de amlodipino, losartán y rosuvastatina, comparado con amlodipino, losartán y losartán, rosuvastatina. Como pueden ver en la primera gráfica, los cambios en el colesterol LDL pues están a favor del grupo
del brazo que tiene amlodipina, losartán y rosuvastatina, y de losartán, rosuvastatina, comparado con el grupo que tiene puro antihipertensivo a las 4 y a las 8 semanas. Y en cuanto a los cambios de la presión arterial, pues obviamente los que más bajan son los que tienen amlodipino losartán y los que tienen amlodipino losartán rosuvastatina y amlodipino losartán, ¿no? Es un estudio de eficacia y seguridad, y vean cómo el grupo con el tratamiento de amlodipino losartán y rosuvastatina, tanto a las 4 como a las 8 semanas, alcanza un control de casi el 50% de nuestros pacientes, tanto niveles de colesterol como niveles de cifras de presión arterial. Y esto también lo podemos ver en la disminución en este estudio amlodipino losartán, en este caso clortalidona, en el que es significativamente diferente a favor del grupo que tiene tanto a corto plazo a las 4 semanas como a las 8 semanas. Y en este estudio, que es un metaanálisis que nos muestra los efectos de las complicaciones cardiovasculares mayores, la disminución con terapia combinada en antihipertensivos y estatinas, pues vemos que en el sumatorio, en este metaanálisis, es mejor la terapia combinada con estatinas y antihipertensivos. Para eso, obviamente, el estudio ALLHAT es importante, pero sobre todo el estudio de Yusuf, que es el HOPE-3, ¿no? Muy bien, pues a nuestra paciente, con base en estos antecedentes, la manejamos con el losartán 100, amlodipino 5, rosuvastatina 20 miligramos en una tableta que nos va a dar mejor adherencia. Le dimos metformina de acción prolongada, 1 gramo cada 24 horas, y le dejamos la aspirina 100 miligramos al día. Las citas a estos pacientes deben ser a 4 semanas, ¿sí? Lo que dicen las guías es que tenemos hasta 3 meses para el control de las cifras de presión arterial y 8 semanas para el control de los lípidos. Eso dicen las guías. Entonces, al mes, esta paciente, con el ajuste del tratamiento, pero también debo reconocer que puso de su parte, ¿no? Y empezó a hacer ejercicio, siguió la dieta, como dice la doctora, siguió las modificaciones de estilo de vida, y efectivamente nos sorprendimos de que llegara y al tomar la presión arterial tenía 126/78, su colesterol estaba total en 119, sus triglicéridos en 166, el LDL en 56, el HDL en 30, ese difícilmente se modifica, y la glucosa en 95. Muy bien, como mensajes finales, quise traer esta imagen que es de la semana pasada, de un Twitter que ahora se llama X, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, que es una imagen que creo que es muy gráfica y es muy importante el mensaje. El mensaje dice que un control mejor de las cifras de presión arterial evitaría entre este año y 2050 76 millones de muertes, 120 millones de eventos vasculares cerebrales, 79 millones de infarto del miocardio y 17 millones de insuficiencia cardíaca. Con lo cual, el mensaje es: controlemos bien la presión arterial. Y ya para los mensajes para llevar a casa, podemos decir que la hipertensión es de los factores de riesgo cardiovascular modificable más prevalentes a nivel mundial, pero sigue siendo subdiagnosticada y subtratada. Y esto obviamente aumenta exponencialmente el riesgo cardiovascular. Las combinaciones fijas, en este caso de amlodipino, losartán, rosuvastatina, son eficaces, son seguras para reducir el riesgo cardiovascular de los pacientes. Se logran la meta de la presión arterial en más del 90% en este tratamiento con combinaciones fijas. Y el adicionar una estatina al tratamiento antihipertensivo reduce sin lugar a dudas el riesgo cardiovascular. Hay beneficios también adicionales a nivel renal, a nivel del perfil de lípidos y una disminución potencial de los eventos cardiovasculares. Pues con esto nada más quiero agradecer su asistencia, su paciencia, y estoy a sus órdenes para preguntas y comentarios. Muchas gracias.